soy portavoz del área de juventud de Izquierda Unida de Alcázar de San Juan. Desde nuestra formación hemos decidido organizar este acto más que como un capricho, como una verdadera obligación. La situación socioeconómica de un país que está cerca del 25% de paro, una deuda pública cercana al 97% del Producto Interior Bruto y un desmantelamiento sistemático de los servicios públicos que son vendidos como carnaza por el bipartidismo, hace muy necesario enseñar otro modo de realizar las cosas. Con la generación más preparada de la historia viviendo en el país o trabajando a través de microjobs en condiciones de desamparo laboral, se nos está transmitiendo una doctrina del miedo a perder las pocas horas que nos ofrecen como migajas, miedo a que la macroeconomía es aliada del tardofranquismo del IBEX se desplome y acabemos pagando de nuevo los platos rotos. Miedo a manifestarse con una ley mordaza muy represiva. Miedo a protestar de puertas para afuera. Toda esta estrategia tiene un fin determinado. Ellos quieren contagiarnos su miedo y nosotros estamos aquí hoy para demostraros que hay otra manera de hacer las cosas. Y para ello contamos hoy con la presencia del compañero Eduardo Marzón. Está doctorando en Economía, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y es colaborador habitual de varios programas de divulgación político-económica. Y hoy nos va a presentar su charla sobre el trabajo garantizado. Así que sin más dilación, le cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia, por la presentación. Muchísimas gracias a todos vosotros por asistir hoy aquí. Muchísimas gracias a la organización de Izquierda Unida Alcázar por invitarme a participar en un acto que yo también creo que es muy importante, como bien ha dicho Alicia en su introducción, que por cierto me ha gustado mucho porque da en la clave de lo que hoy día realmente nos preocupa y nos debe preocupar, y es que efectivamente la crisis llegó para quedarse. Y por mucho que nos digan que el PIB de la economía española crece un poco o no sé cuántos por ciento cada año, en realidad no hace falta más que mirar a la calle para darnos cuenta de que de la crisis no hemos salido. Y de lo que dicen que estamos ahora, de la situación en la que estamos ahora, nos encontramos con una precariedad y una desigualdad de niveles que hacía tiempo que no conocíamos. Y no hace falta mirar solo a nuestro país, sino que con mirar fuera nos encontramos que está ocurriendo lo mismo en el resto de países del planeta. Recientemente hemos tenido una crisis financiera en la bolsa de China, que no sabemos qué repercusiones tendrá, pero lo que sí sabemos es que la economía capitalista mundial ha entrado en una etapa que para sobrevivir necesita ampliar la explotación que ejerce sobre la mayoría de las personas que habitan la Tierra. Y esto lo vemos cuando países tan poderosos, economías tan poderosas como la finlandesa, por ejemplo, empiezan a cometer políticas de austeridad tal y como cometimos aquí también en el año 2010, de la mano del gobierno del PSOE. Y nos damos cuenta cómo se vuelve a repetir la misma historia y que frente a los problemas económicos y sociales de nuestras sociedades se nos plantean las mismas soluciones. Las mismas soluciones que son recortar todo lo posible el gasto público, ¿no? Hablando de prestaciones sociales, de educación, sanidad, pensiones, etcétera, etcétera. Reformar el mercado laboral, la legislación laboral, para que el trabajador tenga que trabajar cada vez más y cobrar cada vez menos. Y nos damos cuenta que si eso ocurre en los países, en las economías más bollantes, que tienen una industria impresionante, una tecnología que son totalmente inimaginables hace tan solo unos cuantos años, nos damos cuenta de que la forma de organizar la economía no tiene ningún sentido, ¿no? En el cual una minoría pues, le sigue yendo bien, le sigue yendo incluso mejor. Tenemos unos datos recientes en los cuales las personas en España que tienen más de 1 millón de euros de patrimonio, sin contar la vivienda principal, han aumentado en un 24%.
Es decir, esto lo que se llama crisis es la crisis para la mayoría. Hay una minoría que sale incluso todavía más beneficiada. Frente a este tipo de problemas, en los cuales hay muchos analistas económicos internacionales que lo que nos vienen a decir es que la solución que le intentan dar a la crisis que se inició en el año 2007-2008, lo único que va a hacer es llevarnos a una crisis financiera todavía más severa. Y por cierto, cuando señalan en el calendario cuándo ocurrirá, no se alejan del año 2015 o del año 2016. Es decir, se han inyectado en los mercados financieros muchísimo dinero por parte de los bancos centrales que intentan estimular la economía de alguna forma. Y lo único que están consiguiendo es generar todavía burbujas financieras más grandes. Y esto es algo que lo hemos visto recientemente en China, pero seguro que habrá más por delante. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero sin duda tenemos que estar preparados. Y preparados a la hora de decir, claro que hay alternativas. Claro que lo que han obligado a imponer en Grecia no es lo único que se puede hacer. Más recorte, reducción de las pensiones, todavía más abaratamiento del salario. Claro que hay otras formas de organizar la economía. Y esto es algo con lo cual, por ejemplo, con el trabajo garantizado se intenta o intentaré incidir. Y es que lo paradójico es que la propuesta de trabajo garantizado viene siendo estudiada desde los años 60, fundamentalmente por economistas estadounidenses, en una época en la cual el capitalismo económico mundial estaba ya empezando a dar síntomas de fallecimiento, ¿no? Síntomas de enfermedad. Y los autores que se le ocurrió el trabajo garantizado ya venían diciendo, oye, tal y como están hoy las circunstancias actuales, es imposible que se generen tantos puestos de trabajo en el sector privado como personas hay en el mundo que quieren trabajar. Y esto es algo que se fue agravando a lo largo del tiempo y hoy día nos encontramos con países como España, en el cual hay un 20% de la fuerza laboral que no puede trabajar, porque simple y llanamente al sector privado no le sale rentable contratar. No porque la gente no sepa realizar un trabajo útil para la sociedad, o porque no tenga los recursos naturales o los medios necesarios para hacerlo, o las tecnologías necesarias. Claro que no. O el dinero, que como ahora intentaré explicar, es una invención del ser humano y por lo tanto nunca nos debe preocupar la ausencia de dinero. Y por eso empezaron a plantear un trabajo garantizado entendiendo de la siguiente forma. Todo ciudadano tiene derecho y por lo tanto el Estado, el sector público, la obligación de garantizarle un puesto de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido a toda aquella persona que quiera trabajar. Es decir, todo ciudadano o ciudadana que quisiera trabajar y recibir una remuneración por ello tendría un derecho frente al sector público a trabajar y el sector público tendría la obligación de garantizarse. Esto es una forma de llegar al pleno empleo, pues obviamente complementando las carencias que hay en el sector privado con puestos de trabajo a partir del sector público, pero no un sector público convencional, como ahora intentaré explicar. Pero cuando, fijaos lo ambicioso que es lo que acabo de decir, ¿no? Sobre todo cuando lo proyectamos en una economía con un 20% de paro. Pero las preguntas que suelen saltar, siempre saltan las alarmas cuando se escucha esto del trabajo garantizado, y giran en torno a dos preguntas. La primera es, oye, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero para financiar los puestos de trabajo que harían falta para que todo el mundo que quisiera pudiera trabajar? Y la segunda pregunta es, ¿de verdad tenemos actividades en nuestras sociedades necesarias, o sea, útiles para nosotros que queramos realizar? ¿O vamos a poner a la gente a pintar vallas o a derribar aceras para volver a construirlas? Esta es la segunda pregunta que intentaré ir desgranándola poco a poco, ¿no? Con respecto a la primera pregunta, la cuestión era la de dónde sacamos el dinero, ¿no? Porque si son puestos de trabajo que se financian desde el sector público, obviamente ese dinero hay que tenerlo. Pero fijaos lo que dicen los teóricos del trabajo garantizado, ¿no? Como bien os decía, ya desde los años 60. El dinero es una invención social, es una invención del ser humano para facilitar las transacciones financieras, para facilitar todo el comercio que hay entre una persona y otra, para facilitar que haya una persona que trabaje y luego con ese dinero pueda utilizarlo en otro tipo de compra-venta. Y fijaos que efectivamente el dinero no es ni más ni menos que eso,
Hoy día, además, no es ni billetes ni monedas, sino que simplemente son anotaciones electrónicas en las cuentas bancarias. De todo el dinero que existe en el planeta, el 97% no existe físicamente, sino que son anotaciones electrónicas en cuentas bancarias. El 3% restante son monedas y billetes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día, cuando se crea dinero, se crea así, tecleando en un teclado informático, simplemente. Y cuando se crea dinero, lo único que se hace es apuntar la cifra correspondiente en la cuenta bancaria correspondiente. Y cuando lo que se quiere hacer es destruir dinero, lo que se hace es teclear la cantidad correspondiente que se va a destruir. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si lo pensáis, el dinero es eso, es una invención del ser humano para facilitar las transacciones. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que dice el Teórico de Trabajo Garantizado? Dice, oye, si tenemos gente que quiere trabajar, por un lado, y al mismo tiempo trabajo por realizar para que vivamos mejor en sociedad, lo único que hay que hacer es vincularlo. Hoy día en nuestras sociedades vemos que hay gente que quiere trabajar y al mismo tiempo mucho trabajo por realizar para que vivamos mejor. ¿Y qué dicen? ¿Que no hay dinero suficiente? Pues hay que responderle, perdona, pero el dinero se crea. Y el dinero se crea para este tipo de cosas. Por lo tanto, vamos a crear todo el dinero que haga falta para poder realizar todos los puestos de trabajo que sean necesarios para que vivamos mejor en sociedad. ¿Qué ocurre? Que efectivamente eso tiene limitaciones, ¿no? Pero no son las limitaciones las que siempre nos hablan, por cierto, que son no nos podemos pasar de un 3% del déficit público o no nos podemos pasar de un 60% de deuda pública. No, en realidad esos son indicadores en un papel que no nos dicen nada. Es absurdo tener a los dirigentes europeos diciendo, oye, que te has pasado un 3%, ¿no? Que es un número, un dato estadístico que han creado, ¿no? Podrían haber creado otro cualquiera. Lo que nos dicen los teóricos del trabajo garantizado es que nosotros tendremos que crear todo el dinero que haga falta y no nos fijaremos en lo que diga un numerito, nos fijaremos en lo que ocurra en nuestra economía. Si vemos que no se producen alteraciones graves, es decir, si no hay una inflación desembocada o no hay otro tipo de desequilibrio económico, pues seguiremos creando todo el dinero necesario, todo el dinero que haga falta para efectivamente crear todos los puestos de trabajo que convengan. Y no habrá una limitación financiera, porque como os decía, el dinero se crea de la nada. Y ahora muchas personas de vosotros habréis preguntado, oye, pero es que desgraciadamente vivimos una economía secuestrada por el diseño de la Unión Europea, concretamente la zona monetaria, y tenemos una moneda que no controlamos, el euro, que lo controla una institución europea que es semipública, pero que en realidad no responde a ningún mecanismo democrático, que además se rige por doctrina neoliberal. Esto quiere decir que para ellos es impensable crear dinero para crear puestos de trabajo y sobre todo desde el sector público. Y por lo tanto es algo que siempre se van a negar. Pero a pesar de esta restricción que es política, no técnica, es decir, ¿por qué el Banco Central Europeo tiene que ser así? Podría ser de otra forma. Incluso frente a esta restricción política tenemos otro atajo. Y el atajo es decir, oye, todos los estudios que se han hecho para cuantificar cuánto costaría implantar un trabajo garantizado en todas las economías del planeta, en cualquier economía del planeta, nunca supera el 4% del PIB de la economía en cuestión. El 4% del PIB. Incluso hay economías que tienen menor paro que la española que cuesta un 1% del PIB. ¿Cuánto dinero es esto? Pues si os fijáis, ya oficialmente hemos gastado 6% del PIB en rescatar a las entidades financieras. Por otro lado, los técnicos del Ministerio de Hacienda te dicen que realizando una serie de políticas fiscales, además progresivas, para que la carga recaiga más sobre las capas más adineradas y no sobre la mayoría social, te permitiría recaudar en torno a 6,3% del PIB cada año. Es decir, si tenemos en cuenta que darle trabajo a todo el mundo y además generar beneficio económico, social, cultural y ecológico, como ahora procederé a explicar, nos cuesta menos de lo que nos podríamos recaudar si aumentáramos los impuestos a las grandes empresas y grandes fortunas y además si combatimos el gran fraude fiscal que cometen estos mismos agentes económicos, ¿no? Con lo cual, sin necesidad de crear dinero, ya lo podríamos hacer. Y es que fijaos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que vivimos en el siglo XXI, tenemos desarrolladas unas capacidades
capacidades tecnológicas impresionantes, somos capaces de llevar un robot a Marte, somos capaces de curar enfermedades que hasta hace 10 años pensamos que eran totalmente incurables, somos capaces de comunicarnos a tiempo real, en tiempo real, independientemente del lugar en el planeta en el que estemos, y a pesar de ello nos dicen que tenemos que trabajar más y cobrar menos para poder vivir bien, y además nos dicen que no hay trabajo para todo el mundo, que no podemos garantizar ni siquiera las pensiones a nuestros mayores, que no somos capaces de garantizar un nivel de vida digno a toda la población. Aquí hay obviamente gato encerrado, no hace falta ser economista para saber que vivimos en sociedades de opulencia, sociedades muy ricas. Pero lo que ocurre es que toda la renta y riqueza que generamos, por cierto, avances tecnológicos que no son de unas pequeñas empresas, unas pocas grandes empresas, sino que es el resultado del avance tecnológico y del devenir de los acontecimientos sociales y tecnológicos que ha producido todo el ser humano en sociedad. No es hoy día el iPhone no es el invento de una persona de Apple. No, esa persona nunca hubiera podido inventar un iPhone si no hubiera tenido los avances científicos y tecnológicos que habían adquirido todos los intelectuales anteriores. Pero fijaos que vivimos en sociedades muy ricas y todo ese dinero lo que ocurre es que no está recaudado por el sector público para luego distribuirlo, sino que se concentra en una minoría económica que cada vez es más minoría, comparándolo con el resto de la población. Y hablamos, para que os deis cuenta de un dato muy impactante, que hace poco la Comisión Europea reveló un informe en el que decía que el fraude fiscal, es decir, lo que las grandes fortunas y las grandes empresas evaden a las haciendas públicas de sus respectivos países, alcanza 1,000 billones de euros cada año, porque utilizan mecanismos a través de los paraísos fiscales por los cuales evitan pagar estos impuestos. 1 billón de euros, para que nos hagamos una idea. 1 billón es una cantidad impresionante. Desde el año cero de nuestra era hasta la actualidad no han pasado ni 1 billón de segundos de tiempo. Y fijaos la cantidad de tiempo que ha pasado. Pero es que ¿cuándo transcurrirán ese billón de segundos? En el año 32.000 después de Cristo. En el año 32.000 después de nuestra era habrá transcurrido ese billón de segundos. Bien, convertir todos esos segundos en euros y todo ese dinero que se genera pero que se roba a las haciendas públicas por parte de grandes empresas y grandes fortunas. Así que cuando nos digan que no hay dinero para garantizar las pensiones, para garantizar un nivel sostenible de educación, de sanidad, etcétera, etcétera, recordad por favor esa cifra, recordad además que vivimos en sociedades muy ricas. El problema es que no se recauda lo suficiente, no se quiere recaudar por parte de los gobiernos que hoy día imperan por las sociedades occidentales fundamentalmente, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta que yo os hacía de, oye, de verdad, aunque tengamos dinero para generar tantos puestos de trabajo, ¿en qué vamos a poner a la gente a trabajar? ¿En de verdad pintar una vez un muro y luego volver a pintarlo, etcétera, etcétera? Si hoy día ya tenemos muchos robots que hacen mucho trabajo, tenemos toda la cadena de producción robotizada y mecanizada, no es necesario el trabajo humano. Eso me lo he escuchado yo cientos de veces y a lo mejor quizás salga después en el debate que vamos a tener a continuación. Pero fijaos, es que ya nos han vencido al hacernos esa pregunta, porque hay que entender la cuestión de otra forma y decir, oye, ¿qué es el trabajo? El trabajo no es solo lo que siempre nos cuentan que es trabajar para una empresa que venda un producto y que sea rentable en el mercado para obtener beneficios, si no, no se hace nada. Porque eso es lo que hoy día impera. 9 empleos de cada 10 empleos que hay en España son del sector privado y responden a esta lógica, la lógica de la rentabilidad. Si no sale rentable, no lo hago. Y me da igual que la gente esté muriéndose de hambre, me da igual que la gente esté muriéndose de enfermedades como la hepatitis C, etcétera, etcétera. Si no es rentable, no se hace. Pues aquí lo que consiste con el trabajo garantizado es cambiar el chip y decir, no, lo rentable en términos económicos monetarios no es lo único importante. Lo importante son otro tipo de cosas. Y además, fijad que el trabajo hay que reconceptualizarlo y decir, trabajo es, y además basándonos, ¿por qué no?, en la teoría marxista, nos dice que es todo aquel esfuerzo humano, físico o intelectual, que te permita
lograr un beneficio económico, social, ecológico, cultural y de cualquier otro tipo a nuestras sociedades. Es decir, si ahora viene aquí una persona y nos canta, pues efectivamente está realizando un trabajo que es útil para la sociedad, porque si a la gente le gusta lo que está oyendo, efectivamente eso es un trabajo útil. Cuando nuestros abuelos cuidan a nuestros hijos, eso también es trabajo, aunque no esté remunerado, y además un trabajo muy importante, obviamente. Efectivamente, eso también debe ser trabajo. Y cuidar nuestro medio ambiente para que nuestros hijos puedan vivir en un planeta sostenible y sano, también es trabajo útil para nosotros y para nuestros descendientes. Y por lo tanto tiene que estar considerado como trabajo y estar remunerado. Y fijaos lo que os estoy hablando, ¿no? Hoy día hay multitud de trabajo de esta característica que se realiza que no es remunerado. Y hay además otro trabajo, como lo que estaba mencionando, relacionado con la ecología, con el cuidado de la fauna y de la flora, que ni siquiera se realizan. Pues lo que se trata del trabajo garantizado es fijarnos en todas esas esferas de actividad humana que, por cierto, no pueden ser realizadas fácilmente por robots, y fácilmente y en algunos casos no se puede realizar por robots. No puedes llevar un robot a cuidar un bosque porque necesita, por ejemplo, que sea accesible y no puede con rueda o con patas de robot. No puedes poner un robot a cuidar sentimentalmente a un niño. No puedes poner un robot a educar o enseñar música a una persona. Fijaos que hay muchísimas actividades de este tipo que son además servicios personales de una persona a otra o de una persona a la ecología, ¿no? Al medio ambiente, que no pueden realizarlo los robots. Y por lo tanto hay mucho trabajo que generar. Estamos hablando de, insisto, de cuidado a personas mayores, de cuidado a niños y niñas. Estamos hablando de atención psicológica, de educación, de sanidad, de cuidar a personas enfermas. Hablamos también de servicios ecológicos, como lo que os decía, de reutilización de materiales, reparación de productos, todo lo que sea reciclaje de estos mismos materiales. Hablamos de cuidado de la fauna y de la flora, de rehabilitación de edificios para que sean más eficientes energéticamente y no tengamos la necesidad de importar petróleo con el considerable impacto ecológico que ello supone, y que tengamos sociedades que puedan funcionar simplemente con la energía del sol o con la energía de las mareas, etcétera, etcétera. Hablamos incluso de rehabilitación de nuestros espacios urbanos para que vivamos mejor, simplemente para que vivamos mejor. Y hablamos incluso también de actividades recreativas, de ocio, culturales, que nos permiten, recordémoslo, que no se nos olvide que no somos simplemente animales que necesitamos comer y beber y protegernos de las inclemencias del tiempo para sobrevivir. No, también somos seres sociales y culturales que queremos vivir bien en sociedad, desarrollarnos como personas, ser todavía más cultas, etcétera, etcétera. Y para eso necesitamos trabajo, que haya personas que nos eduquen, que nos entretengan, que nos cuiden. En definitiva, el cuidado de la vida y que no esté limitado por la rentabilidad económica a la que nos obliga, ¿no? A arrodillarnos el sistema económico capitalista. Y una vez he hablado de estas dos cuestiones fundamentales, procedo a explicar los elementos más esenciales del trabajo garantizado para luego proceder a su discusión. Y fijaos que hay un elemento que es muy importante, y es, fijaos que fuésemos capaces de implementar un trabajo garantizado en una economía como la española, y por lo tanto toda aquella persona que quiera trabajar siempre va a poder hacerlo, porque el sector público tiene la obligación de garantizar los puestos de trabajo. Pues imaginar qué ocurriría con los salarios. Es decir, si tú tienes siempre la posibilidad de acogerte a un puesto de trabajo, que no lo he dicho, pero según lo teórico debe ser o el salario mínimo o estar cerca del mismo, lo que ocurriría es que imaginar que implantamos un trabajo garantizado por 1.000 euros al mes, con 35 horas semanales de trabajo. Lo que conseguimos es, para empezar, obviamente no es lo ideal, no es lo que queremos, pero para combatir la situación de extrema gravedad en la que se encuentra el mercado laboral, ya es un paso importante. Pero fijaros que empezamos a crear puestos de trabajo en este nivel, ¿no? 1.000 euros mensuales. ¿Qué ocurre? Si tú tienes la posibilidad, trabajando donde sea, de acogerte a un puesto de trabajo de estas características, lo que ocurre es que ejerce presión sobre el actual empleador. Es decir, el trabajador actual va a decir, oye, jefe o empleador, o me sube el salario a 1.000 euros mensuales y además me equipara las condiciones laborales a las
que me garantiza el sector público, o me voy al sector público, al trabajo garantizado. Y fijaos como en la mayoría de los puestos de trabajo el empleador, empresario, necesita que ese trabajo se realice, no le va a quedar más remedio que mejorar las condiciones de salario y laborales hasta al menos el nivel de trabajo garantizado. Esto es algo que ya lo sabíamos desde Marx y desde otros economistas clásicos. Decían, a medida que el paro sea mayor, a medida que haya más gente llamando a la puerta para conseguir empleo, el miedo de los que hoy día están trabajando va a ser mayor también y van a ceder en cuestiones como las del salario. Van a decir, oye, pues vale, cobro un poco menos, pero al menos, por favor, déjame seguir trabajando. Si vamos creando empleo y vamos reduciendo la capa de parados, lo que va ocurriendo es el efecto inverso, que ese miedo se acaba perdiendo y la fuerza negociadora de los trabajadores frente a los empresarios comienza a aumentar. Como veis, eso es una idea bastante potente, en la cual no solo se lucha contra el desempleo, sino también con la precarización del empleo, porque efectivamente estableces un suelo de condiciones laborales que el sector privado va a verse obligado a ir equiparando. Y luego, cuando hablamos del sector público, cuidado con esto, porque en realidad el trabajo garantizado es puestos de trabajo financiados por el sector público, precisamente por lo que os decía, de que el sector público tiene la soberanía del dinero, puede crear dinero de la nada o puede recaudarlo para luego gastarlo de una forma más potente que, por ejemplo, las administraciones locales, que tienen las manos más atadas en este aspecto. Con lo cual, aunque fuese el Estado quien está financiando los puestos de trabajo, la remuneración de esos nuevos puestos de trabajo, en realidad la gestión y administración de los nuevos puestos de trabajo, es decir, qué actividades vamos a realizar, cómo la vamos a realizar, durante cuánto tiempo, cómo vamos a gestionar eso, qué capacidades necesitamos, cómo van a ser sancionadas las personas que no respeten las reglas establecidas por la sociedad. Todo eso va a recaer en las administraciones locales. Todo eso se va a descentralizar. Y se va a descentralizar al núcleo que más sentido tiene, es decir, los ayuntamientos o, según otra teoría, las comarcas. ¿Por qué? Porque hoy día, ¿quién mejor conoce las necesidades, por ejemplo, de Alcázar, ¿no?, en materia de cuidado de personas mayores, de niños, de los espacios ecológicos y urbanos que tenemos a nuestro alrededor, que los propios habitantes de Alcázar? Y son ellos quienes, reunidos en la asamblea o utilizando canales democráticos lo más transparentes y lo más útiles posible, lo más participativos posible, serían ellos quienes dirían, oye, pues yo creo que necesitamos crear más escuelas infantiles, o yo creo que podemos mejorar el cuidado a los bosques que tenemos cercanos, etcétera, etcétera. Y a partir de esas necesidades de la propia administración local, de la propia localidad, se van identificando las actividades nuevas que habría que ir generando. Y a partir de ahí, efectivamente, los nuevos empleados empezarían a trabajar. Fijaos que es un enfoque diferente al que hoy día se establece en la administración pública, porque para acceder a un puesto de trabajo público normalmente es por mérito y capacidad, tienes que pasar una oposición, aprobarla, etcétera, etcétera. El trabajo garantizado se centra en la capa más desfavorecida de la población, en personas que es muy difícil que vayan a obtener la capacitación necesaria o la posibilidad requerida para obtener un puesto de trabajo, ¿no? Es decir, hoy día lo que ocurre es algo muy absurdo y resulta que, por ejemplo, se forman a parados, se les da cursos de formación, a veces muy detallados, y lo que ocurre es que luego acaban el curso de formación y son parados muy formados, pero siguen siendo parados. ¿Por qué? Porque en el sector público no le ofrece la posibilidad de trabajar. Insisto en lo que decía antes, o sea, si al empleador empresario no le sale rentable contratar a un trabajador, no lo va a hacer. Y por eso necesitamos que el sector público, es decir, la sociedad organizada de forma colectiva, diga, no, aquí hay actividades que podemos realizar para vivir mejor y las vamos a hacer. Y si necesitamos financiación, efectivamente, lo que yo decía, si podemos crear dinero lo hacemos, y si no, vamos a recaudar de esas grandes empresas y grandes fortunas que generan muchísimo dinero, pero que se las quedan en sus paraísos fiscales. Fijaos que efectivamente el enfoque es descentralizado y lo que se intenta es dar una oferta
de trabajo a personas que en las actuales condiciones no lo podrían conseguir, ¿no? Y luego, fijaos también, y con esto ya voy terminando, que en la idea de implementar un trabajo garantizado en la economía española se nos antoja todavía muchísimo más ambicioso, porque en realidad esta propuesta está pensada fundamentalmente para economías que tienen una tasa de paro mucho más reducida, ¿no? Y es que en la economía española tenemos la desgracia de tener tasas de paro estructuralmente muy elevadas. Por lo cual esto nos está diciendo que en España no solo, ni mucho menos, necesitamos un trabajo garantizado para poder vivir dignamente, incluso para llegar al pleno empleo. Sería absurdo pretender que esos 5 millones de parados que hoy día hay pasen a trabajar a través del trabajo garantizado. No es eso lo que se pretende con el trabajo garantizado, y mucho menos de la noche a la mañana. Por lo tanto, la propuesta es no solo trabajo garantizado, sino que hay que complementarlo con un reforzamiento del estado del bienestar tal y como hoy día lo conocemos, ¿no? El sector público convencional, los puestos de trabajo públicos convencionales, fortalecerlos, porque desde que gobierna Rajoy nos han arrebatado 500.000 de puestos de trabajo de estas características, 500.000, y por tanto sabemos que hasta ese nivel seguro que podemos volver a crear puestos de trabajo, pero no solo, sino que además queremos llegar a más. Pues si eso lo complementamos con además una transición del modelo energético y productivo de nuestra economía, que son, por así decirlo, fallidos, totalmente fallidos, sino como explicamos que España tenga una tasa de paro siempre tan elevada, superior a cualquier tipo de país que nos podamos imaginar, como Rumanía, como Portugal o como países mucho más pobres que España. ¿Por qué tenemos una tasa de paro tan elevada? Efectivamente, por el modelo productivo y el modelo energético, que como ya sabéis, tiene uno de los precios de electricidad, de la energía más altos de toda Europa, y así una economía no puede funcionar porque toda actividad económica requiere casi siempre el abastecimiento de un recurso energético, ¿no? De una provisión energética. Pues efectivamente, si complementamos un reforzamiento del estado del bienestar con una transición del modelo productivo y energético, y allí donde no se llegue con los puestos de trabajo que se irán generando tanto en el sector privado como en el público, ahí implementamos un trabajo garantizado. Es decir, a todas aquellas personas que no le ha llegado el trabajo, pues efectivamente se le garantizan las condiciones en las que os estaba comentando. Y fijaos que esto tiene, pues efectivamente, una labor de titán por delante, pero que al mismo tiempo una implementación a partir de ya del trabajo garantizado iría empujando en esta dirección. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hoy día, desde la propuesta en la que estamos trabajando, ¿no?, que es la generación de 1 millón de puestos de trabajo garantizados desde el sector público, que por cierto no costaría en coste neto más del 1% del PIB, 1% del PIB, cuando nos gastamos fortuna en rescatar a las bancas y ya hoy día ya nos hemos gastado más de un 6%, por ejemplo, ¿no? Y si no hemos gastado ese dinero en rescatar a bancos, ¿por qué no generar puestos de trabajo? Fijaos que en realidad se generaría también puestos de trabajo en el sector privado. ¿Por qué? Porque ese nuevo 1 millón de trabajadores pasaría a tener ingresos que hoy día no tienen, y con esos ingresos pasaría a las tiendas, a consumir, a los establecimientos, a las empresas, etcétera, etcétera. De forma que esos nuevos empleados se verían en la necesidad de contratar a nuevos trabajadores para satisfacer a la nueva clientela. Y como veis, pues efectivamente, termino con esto, tiene también ventajas de tipo territorial, en tanto en cuanto al ser la creación del puesto de trabajo desde lo local, desde Alcázar, pues evita la desertización de nuestras localidades, evitamos que nuestros jóvenes se vayan a otras localidades donde hay una actividad económica, porque aquí en Alcázar hay mucho trabajo por realizar, y al mismo tiempo, no lo podemos perder de vista tampoco, que son actividades, que es cuidado de la vida, no nos olvidemos, cuidado de personas, cuidado del medio ambiente, que no requieren un consumo energético ni de recursos naturales muy elevados. Por esto que os estoy diciendo, por un lado es cuidado del medio ambiente y por otro lado son cuidados a personas, cuidados personales que no requieren una cantidad elevada de recursos energéticos. Con lo cual, a pesar de haber mayor consumo, mayor cantidad de personas trabajando, el impacto ecológico es muy reducido, y eso son, pues, cuestiones que también hay que tener en cuenta con el trabajo garantizado. Y nada más, son los elementos más esenciales de la propuesta. Espero poder haberme explicado lo
mejor posible y, si os parece, pues procedemos al debate posterior. Nada, muchísimas gracias. Nos invitamos a preguntar a la gente. El que tenga alguna duda, por lo que se levante, así veo los grupos. Andrés, Yo quería preguntarte que nos digas qué diferencia hay, aparte de la entre el trabajo garantizado y la renta básica. ¿Y por qué entiendo que es mejor el trabajo garantizado que la renta básica? Sí. Vale, gracias por la pregunta. Esta pregunta cae siempre en todos los debates de trabajo garantizado y la culpa es mía. Porque yo empecé a escribir, y lo cuento como anécdota, sobre el trabajo garantizado porque leía a estos economistas también, se a los que me estaba refiriendo, y lo ponía en mi página, ¿no? El trabajo garantizado me parece que es muy interesante, no sé qué, y no me leía nadie. No me leía nadie. Y yo decía, joder, me parece que una propuesta, al menos, interesante para debatir y no se conoce y me da rabia. Y cuando se hizo famosa la renta básica universal, fundamentalmente porque Podemos la introdujo en su programa electoral para la europea y luego la tiró a la basura rápidamente, ahí dije, voy a hablar del trabajo garantizado metiéndome con la renta básica universal y seguro que despierto mayor interés. Funcionó, porque además hice un artículo que era 7 argumentos contra la renta básica universal. Eso pues dolió a mucha gente defensora de la renta básica y empezaron a escribir y se hizo un debate muy interesante, pero que tuvo el coste de que se entendió que la renta básica era totalmente contraria al trabajo garantizado. Y no tiene por qué ser así, y lo explico de esta forma. Hoy día ya tenemos una renta básica. Tenemos una renta básica que quiere decir que todo el mundo, simplemente por el hecho de haber nacido, tiene una prestación económica y que además es muy elevada, que es la educación y la sanidad. Y además también tiene pensiones por si llega a la vejez y no tiene suficiente por lo que haya cotizado. Eso es renta universal, pero la diferencia es que no es monetaria, sino que se le da un servicio, se le da la prestación de un servicio en vez de que sea dinero. La idea de la renta básica universal es dar en torno a 650 euros, es la propuesta más conocida, ¿no?, a todo el mundo, independientemente de al menos garantizarle 650 euros a todo el mundo, independientemente de la renta que tenga. Luego, en función de la renta que tenga, pues tendrá que pagar muchas más rentas básicas en impuestos o no. Es decir, hay gente que recibirá los 650 euros y se quedará así, y hay gente que recibirá 650 euros y por la reforma fiscal que iría aparejada tendría que pagar muchas rentas básicas. Por lo tanto, aquello que se dice de que Botín recibió la hija, bueno, también se llama Botín, recibió una renta básica, pues eso es al fin y al cabo cierto, pero es un poco confuso, porque en realidad recibiría una renta básica, pero luego pagaría 20 rentas básicas. El caso es que cuando se habla de la diferencia de renta básica y trabajo garantizado, a mí me interesa destacar lo siguiente. La renta básica por sí sola, que yo creo que todo el mundo, por así decirlo, de izquierda, entendería que queremos una sociedad con los recursos económicos y la tecnología que tenemos, creemos que lo podemos conseguir, que todo el mundo tenga garantizado un mínimo económico para poder vivir, y al mismo tiempo, ¿por qué no?, la posibilidad de trabajar, porque al fin y al cabo trabajar también redunda en beneficio social, económico y cultural de nuestra sociedad, no solo es un beneficio para nosotros. Pero lo que ocurre es que hoy día sí que compiten en recursos, y por lo tanto aquí hay un argumento que juega a favor, desde mi punto de vista, hacia el trabajo garantizado, porque puestos a elegir en qué dedicamos los recursos, me parece que es mejor dar un trabajo garantizado a gente que lo necesita y una renta básica garantizada, es decir, solo a aquellas personas que lo necesitan, y no darle una renta a todo el mundo, que no estás discriminando y estás discriminando bastante mal, ¿no? Luego hay otro argumento que a mí me interesa mucho, y es el de decir, oye, que la renta básica va aparejado a esa sensación, a ese sentimiento, a esos principios de libertad, ¿no? De ahora yo tengo libertad con ese dinero que yo tengo para hacer lo que yo quiera. Si quiero estudiar, pues mejor. Si quiero buscarme un mejor empleo, pues tengo la capacidad. O incluso si quiero dedicarme no sé cuántos meses a ocio, pues lo voy a hacer porque tengo esa capacidad. Desde mi punto de vista, el trabajo garantizado juega con otro tipo de valores. Los valores de, oye, que vivimos en sociedad,
Y aquí tenemos que cuidar a los niños, tenemos responsabilidades sociales, no es aquí que cada uno se busque, haga lo que quiera, sino que en realidad el cuidado de niños es importante, no solo para la madre y el padre, sino también para toda la sociedad. Y eso es trabajo que tenemos que realizar entre todos, y todos tenemos que ser responsables de ello. Tenemos derechos, pero también responsabilidades. No solo hablo del cuidado de niños, cuidado de ancianos, cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Esto es algo que el trabajo garantizado pues dice, oye, esto es importante y al mismo tiempo que te dan una renta a este tipo de prestaciones hay que hacerlas, este tipo de servicios tiene que estar cumplido para que vivamos mejor en sociedad, y por lo tanto estás como matando a dos pájaros de un tiro y orientando en principios que desde mi punto de vista son más solidarios, son más de responsabilidad social y no la renta básica, que insisto, por sí sola obviamente no toca este tipo de temas. También hay un aspecto económico, puramente económico, que es el siguiente, ¿no? Cuando tú le das una renta básica universal a todo el mundo, el problema es que el empresario lo sabe, y eso desde mi punto de vista es un problema, porque el empresario diría, oye, si estás cobrando 600 euros por el Estado, ¿para qué quieres que te siga pagando 1.000 euros? Si yo te estoy pagando 1.000 euros y ahora el Estado te da 600, cobras 1.600. Te voy a pagar 800 y aún así estás ganando más de lo que ganabas antes. Por lo cual, aquí hay un riesgo de lo que ocurra es que sea una subvención al empresario y el empresario se aproveche de que los trabajadores están recibiendo un salario social, un salario del sector público, para bajar el salario que le corresponde a los empresarios. Y aunque yo estoy de acuerdo en que obviamente hay empresas que necesitan ayuda pública, no todas las empresas necesitan ayuda pública. Y entonces me parece que la renta básica universal es una solución sencilla, y la solución sencilla no es apta para problemas complejos como los que hoy día tenemos. Por lo tanto, a mí sí me parece que hay que discriminar. Por eso yo soy partidario de una renta garantizada, es decir, a la gente que hoy día no tenga un suficiente nivel de renta, darle una garantía, darle el suficiente nivel de renta que sea compatible con trabajar para que no caigan en la trampa de la pobreza, y al mismo tiempo el trabajo garantizado si quiere y desea trabajar. ¿Cómo se pretende crear dinero sin inflación y teniendo también para cada uno? No te seguiría. ¿Cómo se pretende crear dinero sin incluir en la inflación y teniendo además en cuenta para Lo segundo no he entendido, y además teniendo en cuenta la labor principal del Banco Central? Vamos a ver, cuando hablamos de esto también es recurrente que salga, ¿no? Hay un mantra, un tópico, sobre todo que lo tenemos hasta en el economistas, porque lo hemos estudiado en las universidades, lo escuchamos incluso en los bares, ¿no? Que es la de decir, oye, es que si creamos dinero de la nada, ¿no? Como yo os estaba diciendo antes, aparece la inflación, o se multiplica la inflación, aumenta la inflación. Y lo que siempre nos han contado, al menos a mí me lo contaban así en la facultad, es lo siguiente, un ejemplo, ¿no? Decía, imaginad que ahora hay un helicóptero y empieza a dar dinero, a soltar dinero, ¿no? Y a todo el mundo pues nos llega, incrementamos nuestro dinero en 500 euros o en 1.000 euros, por ejemplo, ¿no? Porque lo empezamos a coger los billetillos y tal. Y entonces nos dicen, ¿qué ocurriría? Claro, que nos pusiesen, que nos pondríamos todos muy contentos, pues iríamos a las tiendas de aquí cerca, a comprar ropa, cerveza, lo que quisiéramos, ¿no? Productos de todo tipo, ¿no? Y entonces los empresarios, los vendedores dirían, oye, qué bien, hay mucha gente entrando en mi tienda y estoy vendiendo mucho más que antes, así que lo que voy a hacer es aprovechar y subo un poco el precio, porque de esta forma, como la gente tiene dinero, se lo puede permitir y así yo voy a obtener más beneficios, ¿no? Claro, si esto lo hace todo el mundo aumenta un poco los precios, es la inflación. La inflación es el aumento de los precios, ¿no? Pero este ejemplo, que suena muy intuitivo y que todo el mundo dice, ostras, es verdad, qué lógica tiene, en realidad es parcialmente falso. ¿Por qué? Porque en realidad no funciona así. Lo de que haya un helicóptero repartiendo dinero es no funciona, y bien el dinero se crea de otra forma, como yo lo decía, con lo de los teclados informáticos. Fijaos, que esto es muy importante también, que el dinero se está creando todo el rato, y en cantidades incontrolables, y aquí la inflación ni se le ve ni se la espera. De hecho,
hoy día hemos conocido un dato de la inflación y es negativo. O sea que aquí, a pesar de que se esté creando mucho dinero, porque cuando los bancos dan un crédito están creando dinero, el Banco Central Europeo además está dando crédito o está financiando y comprando activos públicos y privados y está inyectando todo el dinero, y aquí la inflación ni está ni se la espera. Y efectivamente es porque no funciona así de simple. Y en el ejemplo, si seguimos el mismo ejemplo, confuso y parcialmente falso que utilizaban en mi facultad, es lo siguiente. Si en una época de crisis como la actual nos ocurre eso, aparece un helicóptero, nos da dinero a todo el mundo, nosotros vamos a las tiendas. En una época de crisis, los vendedores lo que quieren es, o sea, están desesperados por recibir clientes. Todas las encuestas que se le hacen a las empresas, pequeñas y medianas empresas, autónomos, todas revelan que el principal problema de las empresas es que no reciben suficientes clientes. Con lo cual, si de buenas a primeras aparecen nuevos clientes, pues los vendedores se van a poner muy contentos y lo último que van a hacer es aumentar los precios, porque lo que ellos quieren no es forrarse, es simplemente garantizar un mínimo de vida digno. Lo que quieren es garantizar unos ingresos. Y si lo que ocurre es que empieza a llegar gente y por fin pueden vender todo lo que tienen en el almacén, pues perfecto. Y además, si pueden producir más, les sale más rentable. Es decir, empieza a llegar gente a la tienda y dicen, oye, pues vamos a hacer más pedidos. O si tengo una fábrica, pongo de las 10 máquinas que tengo para producir cosas, solo estoy poniendo 6 en funcionamiento porque si produzco más no lo vendo. Así que lo que voy a hacer ahora es producir, que la 7ª máquina se ponga a producir, la 8ª máquina se ponga a producir. Ya tengo suficiente material y productos para venderlo a todas estas nuevas personas que vienen aquí con los billetes, ¿no? Con lo cual, fijaos que en realidad no habría un crecimiento de inflación. Solo lo habría cuando ya el empresario llega a la 9ª máquina y a la 10ª máquina y ahora dice, pues ahora me voy a aprovechar. Pero siempre que pueda, el empresario, el vendedor, lo que va a hacer es vender todo lo que tenga en almacén con la capacidad instalada de sus propios establecimientos. Y lo último que va a hacer es aumentar los precios porque se arriesga que el competidor le arrebate cuota de mercado. Si tiene un competidor que no aumenta los precios, la gente va a ir fundamentalmente donde tengan esos precios menores y por lo tanto van a perder clientes. Y lo último que has dicho, lo del Banco Central Europeo, es simplemente lo que yo decía al principio. Yo hablo de un problema técnico y digo que se puede resolver de forma técnica, pero el problema es, claro, yo lo quito para quitarme ese problema de la hora de la exposición, es que tenemos la dimensión política y tenemos una élite económica y política en la Unión Europea que se niega rotundamente a esto y tiene, pues secuestrado toda la legislación europea y lo va a impedir por toda la de cambio. Ya lo hemos visto por lo de Grecia, ¿no? Pues aquí lo que ocurre es que si no nos dejan hacerlo y si no nos dejan otro tipo de alternativas, pues habrá que romper con este diseño y esta estructura que nos impide que todos podamos vivir bien. Mejor. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarte por la iniciativa porque me parece interesante, puesto que se recogen sectores que para la economía neoliberal están totalmente abandonados porque no les es verdad. Por otro lado, pues, para hacerte una pregunta más concreta, has comentado que una de las propuestas que iría con el tema del trabajo garantizado sería la rehabilitación de edificios. Entiendo que serían edificios históricos o edificios urbanos abandonados. ¿Hay en la mesa algún estudio más concreto de alguna comarca o alguna localidad que diga, por ponerte un ejemplo en Alcázar, un edificio histórico que está abandonado, en 3 años se daría trabajo a X arquitectos, X ingenieros y además a los cuantos profesores para las tareas que se crean? Gracias por el reconocimiento y cuando yo he dicho rehabilitación, si no me equivoco, solo he hablado de la rehabilitación de edificios para hacerlos más eficientes energéticamente y ahí me estaba refiriendo exclusivamente a viviendas privadas, ¿no? Que hoy, o también edificios públicos, que son una aberración en términos ecológicos, por lo que ocurre es que no tienen los materiales necesarios para conservar la energía, están mal aislados acústicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, efectivamente, como tú decías, pues se requiere un personal y un trabajo muy importante, se crearían muchísimos puestos de trabajo simplemente haciendo que nuestros edificios, cualquiera, privado o público, sean más eficientes energéticamente y así
no incrementar la factura energética que hoy día es tan elevada en España. Pero también incluyo, que no lo había dicho, pues toda la rehabilitación de vivienda que no solo sean energéticamente. Por ejemplo, tenemos fachadas que se caen a pedazos, tenemos edificios que también se caen ellos y se derrumban, tenemos también viviendas en las cuales hay personas mayores que viven en un tercer piso y no tienen ningún tipo de ascenso, y ahí efectivamente hay mucho trabajo por hacer para mejorar esas viviendas, ¿no? Por lo tanto, cuando me preguntaban sobre estudios concretos, sinceramente yo no conozco ninguno. No te quiero decir que no los haya o si los haya, sino que no es mi espacio de trabajo, no estoy especializado en eso y no te puedo decir gran cosa. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en la ecología, que de esto sé un poquillo más, hay estudios, y además muy interesantes, en los cuales te dicen que solo cuidando bosques, los bosques que tenemos en nuestra península ibérica, que eran muy frondosos, muy ricos y ya no lo son tanto, se generarían más de 1 millón de puestos de trabajo. Y cuando yo digo esto, la gente dice, pero esto que cuidar los bosques, no sé qué. Digo, no, es que cuidar el equilibrio ecosistémico, que eso requiere mucho trabajo. No es solo plantar, reforestar, no. Es cuidar los equilibrios que haya en ese ecosistema, especialmente cuidado de la fauna y de la flora, control de todos los niveles y todos los indicadores que haya para que no se produzca cualquier tipo de desequilibrio cuando haya algún efecto externo, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente, fijaos que con lo extenso que son todos los bosques y todos los espacios verdes que tenemos precisamente en la península ibérica, pues efectivamente se podrían crear muchísimos puestos de trabajo. Yo sobre el sector de la rehabilitación pues no te puedo dar datos, pero obviamente a nadie se le escapa que también hay muchísimos puestos de trabajo por crear, y sobre todo teniendo en cuenta que España es un país en el cual la mayoría de parados provienen de la construcción, y son personas que ya tienen bastante conocimiento que les podrían servir para... Hola Eduardo, buenas. Enhorabuena también por venir a esta casa y muchas gracias. El trabajo analizado, pensando un poquito en las posibles consecuencias, yo me imagino que también implicaría que no habría tanta competencia entre diferentes trabajadores, entre los indefinidos, los que están temporales, entre los que son de otro país. Por lo tanto, por consecuencia, a lo mejor se evitaría también la xenofobia, el racismo, por ejemplo, también. Y también a lo mejor también sería una forma de evitar la exclusión social. Por ejemplo, digo yo. Genial, porque me ha recordado que no he hablado de nada de eso, por abreviar, ¿no? Y efectivamente los teóricos de trabajo garantizado, no solo ellos, dicen que las ventajas de tener una sociedad en la cual haya el empleo o algo que se le asemeje, pues tienen muchísimos beneficios, ¿no? Y los beneficios no son solo los que decía, de mejor ambiente social, mejor clima, efectivamente si ya no hay que competir con el de al lado, pues no me va a caer tan mal, no voy a ser tan arisco a la hora de que ocurra cualquier cosa, sino que además también cuando vemos lo económico, pues nos damos cuenta de que hoy día también hay muchísimo dinero que ya hoy día se utiliza, ¿no? El dinero público se utiliza para intentar paliar los problemas derivados del desempleo. Es decir, muchísimo dinero. Por ejemplo, hay hasta 26.000 millones de euros que cada año se dedican en prestaciones sociales a desempleados. Bueno, pues buena parte de ese dinero ya nos lo estaríamos ahorrando porque estaríamos generando puestos de trabajo. Pero no solo eso, cursos de formación, ayuda a familias que no tienen ningún tipo de ingresos. Hablamos también, pues fijaos, todos los problemas derivados del desempleo de tipo psicológico, mental, de delincuencia, personas que se ven obligadas a delinquir porque no tienen suficientes ingresos y además viven en un ambiente social inhóspito, incluso todo el dinero que nos gastamos en fuerzas de seguridad para intentar contener todo este tipo de delincuencia, e incluso los sistemas penitenciarios que hoy día absorben bastante dinero y que sería algo que, una factura que se acabaría reduciendo, ¿no? Y cuando hablaba del problema de la inmigración o de la xenofobia, tan puesto de moda ahora, fijaos que el trabajo garantizado es algo que no choca con la inmigración, porque a mí me han preguntado muchas veces, oye, ¿y qué ocurriría si tú pones el trabajo garantizado en España y de pronto, claro, como todo el mundo tiene la posibilidad de trabajar, pues se viene aquí a España a trabajar? Pues sería esto la juerga padre, no sé qué, ¿no?
una fiesta flamenca y aquí lo que yo le digo es, ¿qué problema tienes en que venga una persona de fuera a tu país a trabajar y a producir un bien o un servicio que permita a tu sociedad vivir mejor? Porque al fin y al cabo estamos hablando de que serían servicios, ¿ves? Lo que decía, ¿no? de cuidado a niños, cuidado a personas mayores, cuidado del medio ambiente, actividades culturales, etcétera, etcétera. Lo que está permitiendo es que se enriquezca nuestra sociedad. Ahora bien, yo también creo que esto no es infinito y si vinieran, no sé, 5 millones nuevos de trabajadores, pues ya llega el momento que obviamente no hay capacidad para darle empleo, pero que yo creo que todavía hay muchísimos puestos de trabajo por crear y que efectivamente la inmigración como una cosa como el trabajo garantizado no choca y no chirría y sobre todo por los efectos positivos que tendría también que hubiera una sociedad con mayor empleo. Usted sabe si la propuesta de trabajo garantizado incluye la cualificación y la educación de las personas que se meten en este plan. Lo he escuchado, no he escuchado antes, está creyendo que acabas de decir, pero has puesto a señor Carlos, por favor. Sí, gracias porque además me ha recordado otra cosa, como si se había olvidado también, que en la formación, claro, yo me he metido mucho con la formación, pero tal y como está configurada hoy día, que es formamos al parado y ahora que el parado lo lanzamos al mercado laboral y que se mate a buscar un puesto de trabajo que normalmente no existe. Por lo que yo decía antes, si no le sale rentable al empresario, da igual lo preparado que esté el parado, que nunca va a encontrar ese puesto de trabajo porque no existe, ¿no? Pero fijaos que el trabajo garantizado le da la vuelta y dice, no, primero identificamos un puesto de trabajo que sea útil y necesario para nuestras sociedades y cuando ya lo tengamos identificado, encontramos a una persona que esté dispuesta y quiera trabajar y si necesita formación, pues se le da la formación suficiente y necesaria para eso. En nuestra propuesta en concreto, el 12% de las horas de trabajo tienen que ser de formación. Es decir, además, damos también trabajo a personas que hoy día tienen la capacidad de enseñar, de formar con este tipo de experiencia, ¿no? El 12%, porque también es un 12,5, pero por un término, una cuestión legal, para que estas personas también tengan la formación. Y además, bueno, claro, hay personas que para una actividad que cuando hablamos de cuidado de niños, cuidado de ancianos, necesitan una formación muy especializada, no puede hacerlo cualquier persona y obviamente esa formación hay que dársela, ¿no? Y me ha recordado otra cosa que no lo he dicho y también es muy interesante, experiencias históricas de trabajo garantizado, que me suelen preguntar, pero al menos todavía no había salido aquí, ¿no? Y es, en ningún país del planeta se ha llevado a cabo un trabajo garantizado en las condiciones en las que yo os estoy diciendo. Pero fijaos que hubo una experiencia muy parecida que fue la de Suecia, en los años 60 y 70, que partió de la misma consideración, ¿no? Del mismo diagnóstico del problema, que fue, oye, el sector privado no nos genera suficientes puestos de trabajo para todas las personas que quieren trabajar. Era una época en la que la mujer se incorporaba al mercado laboral y no encontraba puestos de trabajo en la industria sueca, ¿no? ¿Y qué dijeron los gobernantes? Oye, pues las mujeres lo que vamos a hacer es que se pongan a trabajar, pero puestos de trabajo público y ya sabéis en qué ramas, ¿no? Las ramas de cuidado a personas mayores, cuidado a niños, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí pues fueron fortaleciendo el estado de bienestar a partir de esa dimensión y consiguieron pleno empleo a partir de los mismos principios que el trabajo garantizado. Pero luego, entendiendo el trabajo garantizado así, tal y como yo os digo, con un salario mínimo para poner un tope, un sueldo salarial y de condiciones laborales, eso no ha ocurrido en ningún otro país de forma universal. Eso es lo que quiere decir. Es decir, que no se llegue a todo el mundo, sino que a lo mejor ha estado solamente orientado a personas jóvenes de determinadas franjas de edad, a madres, porque eso ocurrió en Nueva Zelanda y sigue ocurriendo, a cabezas del hogar que tengan hijos a su cargo, eso ocurrió en Argentina a partir del año 2002, después del corralito, o a personas que trabajan en el campo, por ejemplo. Eso es lo que ocurre hoy día en una zona de la India. También hubo otras experiencias en Corea del Sur, en Francia, en Estados Unidos. En realidad el New Deal, conocido de los años 30 de Roosevelt, es una especie de trabajo garantizado, en la cual, oye, hay gente sin trabajar, pues creamos puestos de trabajo porque hay muchas cosas que realizar, ¿no? Y actualmente la secretaria de Estado del Ministerio de Trabajo y Seguridad
seguridad social de Grecia, que es una mujer que hoy día obviamente ya no está ejerciendo el cargo por las elecciones que será la semana siguiente, también tenía un plan totalmente detallado de trabajo garantizado, en el cual se le daban a 700.000 griegos y griegas puestos de trabajo y además totalmente detallados con las actividades que iban a hacer en diferentes regiones del Ática y de las islas griegas, etcétera, etcétera, pero que hasta el momento pues, no se ha puesto la práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Al final nada? No.